Capítulo 17. El Evangelio y nuestras elecciones escolares. Con la imagen perfecta de nuestra familia en mi mente y el círculo de escuela en casa sobre la repisa, pensé que tenía los siguientes 20 años perfectamente organizados. Educar en casa sería un camino difícil, pero si estábamos lo bastante comprometidos, podíamos hacerlo funcionar. ¿No es así? Tan solo un año después, la dirección de Dios para nuestras vidas había desarmado mis planes. Después de una mudanza estresante, de un diagnóstico desalentador de nuestra hija menor, en plena crianza de 2 pequeños mellizos bulliciosos y el embarazo avanzado de nuestro 5º hijo, descubrí mis limitaciones. En aquellos días fue imposible concentrar nuestro tiempo en las labores escolares. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para educar fielmente a nuestros hijos en la verdad según nos ha encomendado Dios en su palabra, pero no sentía que fuera suficiente cuando no seguíamos el plan exacto de la escuela ideal. Cuando mi esposo propuso enviar a mi hijo mayor al kindergarten, al principio rehusé. Me preocupaba que enviarlo a una escuela significara encaminarlo en una vía equivocada para el resto de su vida. Mi esposo sonrió amablemente. Necesitamos ayuda el próximo año. Valoremos cada año lo que debemos hacer. Me costó mucho la decisión y me sentí culpable, pero curiosamente no fue porque la escuela fuera una opción mala. Era una escuela excelente, sino porque eso significaba un cambio de planes y me haría ver débil y avergonzada delante de otras mamás. Me costó porque yo quería demostrar cuán sólida y sabia era mi crianza perseverando en esta decisión, aun cuando era difícil. No me preocupaba nuestra elección escolar, me preocupaba mi propia justicia. El mensaje de la cultura. Tus elecciones escolares determinan el futuro. Cuando sopesamos elecciones escolares, cuando podemos darnos el lujo de elegir, a menudo enfrentamos una gran disyuntiva. Las señales en el camino parecieran apuntar a lugares diferentes. Envía a tu hijo a la escuela y lo encaminarás hacia las universidades de élite, un ingreso de 6 cifras y una carrera profesional destacada. Envía a tu hijo a aquella escuela y tendrás grandes oportunidades para evangelizar. Irá a una universidad estatal y conseguirá un trabajo en la ciudad de origen. Educa a tu hijo en casa y desarrollará gusto por aprender, una vida piadosa y tendrá un futuro como miembro fiel de una iglesia local. Por supuesto que estas descripciones son estereotipos. Todas vemos diferentes caminos con diferentes resultados, pero la ilustración es válida. Nos imaginamos que enviar a nuestros hijos por el camino correcto nos garantiza el control de su destino. También nos gusta creer que es imposible cambiar de ruta y que algunos caminos pueden conducirnos a un precipicio. Nuestras propias experiencias de vida, nuestra comunidad y los mensajes del mundo refuerzan esta mentalidad. Echamos un vistazo por el vecindario y vemos que nuestros vecinos acompañan felizmente a sus hijos hasta la parada del autobús y tememos que nuestros hijos educados en casa se estén perdiendo algo importante. Cenamos con nuestras amigas que educan en casa y nos sentimos tristes por nuestra elección de tener a nuestros hijos en la escuela pública. Cuando oímos acerca de todo el tiempo que pasan juntos como familia, forzamos nuestras finanzas con la esperanza de que si logramos meter la escuela privada de nuestros sueños en el presupuesto, la vida de nuestros hijos quedará organizada para siempre. Rememorar nuestra propia infancia nos recuerda cómo esta o aquella experiencia escolar determinó nuestras amistades, nuestra fe y nuestro futuro. Nos engañamos pensando que existe una fórmula especial para evaluar todas las posibilidades, girar la ruleta e inventar una solución infalible para nuestros hijos. Con tanto peso en la decisión particular de la educación de nuestros hijos, a veces olvidamos la soberanía de Dios en medio de todo. El mensaje del Evangelio. Creación. 2 caminos.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que Él dijo fue hecho. Nadie le explicó la ciencia ni le proveyó los materiales. Él no necesitó una sabiduría ni revelación especial. Del Dios Trino y de nadie más nacieron las ideas, los recursos, el poder y el producto, y de inmediato vemos que Dios tiene todo el conocimiento y es el Señor de todo el conocimiento. Él ve las mejores decisiones que conducen a los mejores resultados. No hay nada que en una criatura suya pueda enseñarle. Adán y Eva fueron creados como parte de este mundo y como portadores de la imagen de Dios que esgrime su conocimiento para lograr sus fines. Él pone delante de Adán y Eva dos caminos, mostrándoles el camino a la vida o a la muerte. Caída, el camino del orgullo y del control. Eva, tentada por la serpiente a controlar su propio destino, comió del fruto prohibido. En vez de tomar el camino de la vida que le ofreció Dios, optó por desafiarlo y trató de vivir al margen del camino de Dios. Cuando se dio cuenta de que había desafiado el camino de Dios para su vida, se ocultó con Adán avergonzada. Su orgullo, su deseo de lograr ocupar el lugar de Dios, de volverse como Él en conocimiento y poder, nos persigue hasta hoy. Así como Eva quiso controlar su vida, nosotras deseamos controlar nuestras vidas y la de nuestros hijos. Creemos que si nos paramos en la intersección de la elección escolar, podemos sopesar todos los factores y escoger el camino que les dará vida. Impulsamos su educación para que logren una posición social, estatus, poder, estabilidad financiera y a veces incluso su salvación. Si no podemos enviar a nuestro hijo a la escuela ideal, nuestros corazones llenos de vergüenza se llenan de ansiedad. A veces nos sentimos avergonzadas porque mientras que las otras madres evalúan todas sus opciones, nuestro presupuesto y trabajo limita las nuestras. Nuestra inseguridad también puede llevarnos a lanzar juicios sarcásticos contra las familias que pueden dar a sus hijos la educación que nosotros querríamos para los nuestros. Esperamos que la elección escolar no importe tanto. A fin de cuentas, son niños y todo saldrá bien si tenemos buenas intenciones. ¿No es así? ¿O cuándo podemos proveer a nuestros hijos el tipo de educación que preferimos? Nuestra inclinación es a juzgar en otra dirección, pensando que si otros padres lograrán asumir sus responsabilidades y se esforzarán más, se interesarán más, se sacrificarán más, como nosotras, estarían en el mejor camino, el nuestro. Quizás solo necesiten dejar sus trabajos, exigirse más económicamente o educarse para proveer ellos mismos los cuidados que sus hijos necesitan. Todas, sin importar cuál sea nuestra filosofía educativa, somos propensas a abrigar actitudes pecaminosas en el corazón cuando consideramos las elecciones escolares y evaluamos a otras familias a la luz de nuestros propios estándares. Todas somos propensas a dejar que nuestras elecciones escolares nos den la sensación exagerada de poder y control sobre el futuro de nuestros hijos, incluso cuando, en efecto, estas afectan el futuro. Redención, el camino estrecho. Es grandioso desear un buen futuro para nuestros hijos, del mismo modo que Dios lo desea para sus propios hijos. Él nos da la capacidad de usar la sabiduría conforme el Espíritu Santo nos ayuda a aplicar su palabra a nuestras circunstancias al tiempo que confiamos en Cristo. El rey Salomón ilustra el valor de las elecciones sabias en el libro de Eclesiastés, reconociendo que la sabiduría es mucho mejor que la necedad. La sabiduría puede redundar en buenas experiencias, inversiones, relaciones e incluso el disfrute de Dios. Sin embargo, las elecciones sabias tienen limitaciones porque proceden de la mente de pecadores caídos. Nosotras no tenemos la sabiduría y el conocimiento infinito de Dios.
y no tenemos soberanía sobre todos los resultados. El rey Salomón nos recuerda que todos, tanto los que tienen como los que no tienen buena educación, enfrentarán la misma muerte. Incluso él, con el don excepcional de sabiduría humana, anduvo en pecado. Su vida demuestra que en todo debemos interesarnos en seguir el ejemplo de Cristo en la manera como aplicamos la sabiduría. Las Escrituras nos ayudan a ver que, si bien las elecciones escolares sabias son buenas, ningún método ni institución tiene el poder para enviar a nuestros hijos por el camino correcto para la eternidad. Para ellos solo existe una respuesta. Nuestros hijos deben entrar por la puerta estrecha y nosotras no podemos hacerlo pasar por esa puerta mediante una planificación minuciosa de una vida ideal. Solo en Cristo nuestros hijos pueden encontrar la vida eterna, verdadera sabiduría, propósito en el Evangelio, éxito en el reino y gozo duradero. Nosotras tenemos el privilegio y el gozo de señalarles el camino sin importar qué elección escolar tomemos. Confiamos en el Dios de la creación que dijo y todo fue y que envió a un Salvador para rescatar a su pueblo, para encontrar a sus ovejas y llevarlas al redil. La salvación viene del Señor y no hay otro nombre ni elección escolar dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Consumación, una esperanza más allá del siguiente año escolar. En Apocalipsis, Jesús nos dice que volverá pronto. Cuando Él venga, Él reunirá a quienes recorrieron el mismo camino que Él anduvo. Algunos santos que estarán con Él para siempre habrán sido educados en casa. Algunos habrán asistido a escuelas privadas y otras a públicas. Algunos habrán experimentado todas las anteriores. Algunos se habrán educado en universidades de élite y algunos serán analfabetos. Pero todos habrán pasado por la puerta estrecha de la salvación en Cristo. Este es el camino que realmente importa. Cuando pensamos en la educación de nuestros hijos, no esperamos nada más que tengan maestros ideales, sino que oramos para que esos maestros y todos aquellos a quienes se encuentren allí lleguen a ser hermanos y hermanas en Cristo que adoren junto con nosotros en la nueva tierra. Señalando el camino para nuestros hijos. Esto no es un capítulo acerca de cuál método educativo deberías elegir. Puede que hayas planeado enviar a tu hijo a la escuela pública este año, pero en lugar de eso vas a educarlo en casa. O quizá necesites dejar a tu hijo en la escuela local y no cambiar tus planes originales. Puede que tus hijos necesiten participar en diferentes escuelas por diferentes razones. Hermana, sean cuales sean tus circunstancias y cualesquiera sean tus opciones disponibles en este momento, espero que este capítulo te ayude a experimentar libertad y te recuerde la tarea que Dios te ha encomendado. Respiremos hondo y renunciemos a nuestras espadas, expectativas, temores y presupuestos. Cuando abandonemos las armas, pensemos en la influencia que nuestra cultura familiar, el conjunto de modos de vida y costumbres tienen sobre nuestros hijos. Tus elecciones escolares importan, pero Deuteronomio 6:7 también sugiere que todos los aspectos de la vida forman parte del discipulado y las repartirás, estas leyes, a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nuestra cultura familiar debe educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Aunque los niños asistan a la escuela del vecindario donde aprenden matemáticas, ciencias y estudios sociales, de igual manera, nuestra cultura hogareña debería educar a nuestros hijos en los caminos de Dios si ellos están con nosotros todo el día aprendiendo matemáticas, ciencias y estudios sociales en la mesa de la cocina. Tenemos el encargo de ser ejemplo para ellos
una auténtica vida en el Evangelio, enseñándoles e instruyéndoles con diligencia, perseverancia y esperanza. Debemos hacer esto en diferentes momentos y de diferentes maneras, en la mañana y en la noche, en cada tipo de situación. Tal vez llevemos tarjetas de oración en el auto y oremos de camino a la parada del autobús, para ayudarles a aplicar las escrituras en la situación particular. En algunos casos podemos juntar a todos rápidamente en la cocina y cantar un breve himno antes del desayuno, o podemos enseñarle a nuestros hijos a preparar la mesa de la cena para servir a nuestros propios vecinos. Podemos dejar que nuestro amor y unidad en el matrimonio les muestren el amor y la unidad en Cristo y la Iglesia. Nuestra elección escolar puede también ser un medio para este fin, pero tal vez no sea suficiente para alcanzarlo. Debemos ver nuestras vidas, circunstancias, personalidades, presiones y pasiones a la luz de la palabra de Dios y aplicar sus enseñanzas a nuestra situación. Necesitamos sopesar las oportunidades y las limitaciones de cada opción escolar y preguntarnos cómo podemos supervisar mejor la educación de nuestros hijos e instruirlos en el Evangelio de Jesucristo. Buscamos cultivar en ellos una fidelidad que dependa de Dios e influya en la cultura, y que redunde en una relación auténtica con Jesucristo. Decidimos en fe y luego hacemos los ajustes necesarios. No estoy segura de cómo decidan ser mis hijos al final. Puede que crezcan y rechacen lo que les enseñemos, o pueda que crezcan y lo abracen a pesar de nuestros numerosos fracasos y errores. Sin importar lo que pase, la misión nuestra como padres es señalarles el camino estrecho hacia Dios de la mejor manera posible bajo las circunstancias que Él nos ha permitido vivir. Es fomentar un amor por la palabra de Dios en nuestras vidas diarias, sin importar a qué escuela vayan, mostrándoles el camino de salvación y dejando que Dios haga su obra. La atención en nuestras elecciones escolares. Los padres cristianos sentimos el peso de nuestro llamado. El peso es que se nos pide enseñar e instruir mentes humanas maleables para que conozcan la gran historia de Dios y la salvación por medio de Jesús. Se espera que instruyamos y discipulemos a nuestros hijos en obediencia y les ayudemos a ver la diferencia entre la sabiduría y la necesidad. Este trabajo de padres es enorme, duro y real. Nadie va a hacerlo mágicamente por nosotros y no debemos pasar por alto los mandatos de Dios con una actitud pasiva ni conforme. El peso de nuestro llamado puede llevarnos a la preocupación externa por buscar el camino correcto en la elección escolar. A menos que reconozcamos que no podemos llevar a cabo nuestro llamado sin Cristo, cada elección escolar supone peligros y errores que tendremos que balancear y compensar con un razonamiento correcto y experiencias que fomenten el discipulado. Hay peligros y errores en los corazones de nuestros propios hijos. En última instancia, no podemos ablandar sus corazones a la verdad. Puede parecer que son algo por fuera, mientras tienen un corazón que está lejos de Dios en todo lo que les enseñamos. La realidad debe llevarnos a descansar en su gracia. Jesús es la única persona que reconcilia la tensión que existe entre nuestra responsabilidad y nuestra incapacidad. Jesús ubica nuestra identidad en el mismo lugar donde Él está a la diestra de Dios, dándonos acceso a un Padre Santo que nos ama y nos acepta plenamente. Desde esta perspectiva podemos ver nuestras decisiones parentales con un suspiro de alivio y gratitud, porque sin importar lo que hagamos el próximo año, ya sea organizar un rincón de la cocina para la educación en casa, unirse a una cooperativa de familias cristianas, contratar a un profesor que forme la mente de nuestro hijo, matricularlos en la escuela cristiana privada de la localidad, buscar una escuela subvencionada o enviarlo a la escuela pública del barrio, estamos con Dios en Cristo.
La realidad de nuestra aceptación debería liberar espacio en nuestro corazón y en nuestra mente para disfrutar el camino educativo de nuestra elección, sabiendo que es imperfecto como todo en esta vida. Entonces podemos discipular y educar a nuestros hijos con sabiduría, conscientes de que, aunque a veces fallamos, Dios es más grande. No estamos bajo la presión de acertar en todo o fracasar, porque confiamos en aquel que lo sabe todo y hace todo bien. No podemos criar a nuestros hijos conforme a las normas divinas con un sistema particular de escolarización. En cambio, Cristo es suficiente y Él está presente para ayudarnos a discipular nuestros hijos, sea cual sea el método de escolarización que elijamos.